Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarlos en una edición más de nuestro programa Dominio Talentia MX, un programa con noticias y entrevistas donde se analiza el panorama laboral, especialmente en lo que se refiere a la administración de talento humano. La reforma que ha sido enviada al Poder Legislativo por el Ejecutivo Federal para prohibir la subcontratación de personal constituye un craso error. Pone en riesgo los esfuerzos que ha hecho la actual administración para mejorar las condiciones laborales de los mexicanos. Actualmente hay cerca de 5 millones de empleos legales subcontratados que están en riesgo de perderse si la iniciativa prospera. Debe recordarse que las malas prácticas con las que se busca terminar, como la evasión fiscal, el subregistro ante el Seguro Social y la facturación falsa, se presentan y con mucho mayor intensidad en la contratación ordinaria, es decir, fuera del outsourcing. Para acabar con estos comportamientos, bastaría con que los legisladores hicieran las regulaciones pertinentes y que las autoridades vigilaran adecuadamente. Con ese fin, sería de mucha ayuda la creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación que permitiera al sector operar de manera transparente, legal y sin la competencia desleal de quienes cometen prácticas ilícitas. Además, este año, debido a la contingencia sanitaria, el Producto Interno Bruto de México caerá alrededor del 10%. Y todavía hoy sigue habiendo millones de personas desocupadas y miles de negocios que cerraron de manera definitiva. No es momento de arriesgar más empleos con una prohibición innecesaria. Esta noche, en Dominio Talentia MX, hacemos un llamado a que los legisladores tomen una decisión responsable y regulen, sin prohibir, en materia de tercerización. Te presentamos un análisis de la iniciativa de subcontratación y de sus posibles consecuencias. Para entender cómo la prohibición de la subcontratación afectará a empresas y a trabajadores, los invito a que me acompañen a ver la siguiente nota. El pasado 12 de noviembre, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, entre otras leyes, cuyo objetivo es eliminar la subcontratación o outsourcing. Desde ese momento, empresarios, académicos y expertos en materia laboral y económica han expresado que eliminar dicha actividad afectaría a los trabajadores y a las empresas. Todos coinciden que efectivamente en el sector de la subcontratación existen malas prácticas, las cuales se pueden erradicar mediante inspecciones continuas y sanciones ejemplares. Por ello, consideran que como política pública es mejor regular antes que prohibir. ¿Por qué la mayoría opta por una regulación? En primer lugar, en México existen casi 5 millones de trabajadores subcontratados, los cuales cuentan con un empleo formal y gozan de la seguridad social que otorga el IMSS. El Consejo Coordinador Empresarial ha enfatizado que la iniciativa que prohíbe la tercerización pone en riesgo a una parte importante de estos empleos. En segundo lugar, este esquema ha probado reducir la informalidad laboral, la cual está caracterizada por empleos que carecen de seguridad social, precarios y sin un salario mínimo garantizado. Un estudio del Colmex muestra que, en los sectores que hacen uso de la subcontratación, se ha reducido la informalidad del 33% al 22% de la población ocupada. Así, al eliminar esta actividad, podría aumentar el empleo informal. Además, la subcontratación dota de productividad a miles de empresas en México, hasta un 4% de acuerdo a diversos estudios, lo que les ayuda a crecer y desarrollarse, generando un círculo virtuoso de expansión que impulsa la generación de empleo formal. Eliminar este esquema provocaría que miles de empresas perdieran productividad y competitividad, dejándolas en desventaja frente a sus competidoras de nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, quienes subcontratan alrededor de 20 millones de trabajadores. Estos países no prohíben la subcontratación ni tienen la intención de hacerlo en el futuro.
Como puede observarse, prohibir esta actividad comprometería el empleo de millones de trabajadores y dificultaría la recuperación económica del país, en un contexto de crisis sin precedentes en la historia. Es por eso que analistas y organizaciones empresariales exhortan a diputados y senadores a realizar un análisis profundo de los efectos de la iniciativa, que se nutra de las opiniones de todos los actores involucrados. Sin embargo, el 13 de noviembre, que la Cámara de Diputados recibió la iniciativa, el presidente de la Comisión de Trabajo declaró que la dictaminarían mediante fast track, es decir, rápidamente, lo que revela una posición contraria al diálogo. A continuación, acompáñenme a ver dos notas muy importantes. La primera se refiere a los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo del tercer trimestre de 2020, elaborada por el INEGI, y la segunda sobre el Ranking Mundial de Talento 2020, en el que México ocupa las últimas posiciones. El INEGI acaba de presentar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2020, la cual revela una lenta recuperación del mercado laboral que todavía está por debajo de los niveles previos a la pandemia. En ella se observa una disminución de 3.6 millones de personas en la población económicamente activa, al pasar de 57.3 millones en marzo de 2020 a 53.8 millones en septiembre, causada por la caída del sector terciario, principalmente en restaurantes, hoteles y comercios. En tanto, la tasa de desocupación se situó en 5.1% a nivel nacional y la informalidad laboral fue de 54.2% de la población ocupada. Por otro lado, el IMSS reportó que en octubre se crearon 200.641 empleos formales. El Ranking Mundial de Talento 2020 posicionó a México en el fondo de la clasificación de competitividad laboral. A pesar de una mejora, al pasar del puesto 60 al 56, el país se encuentra entre los últimos 10 lugares. Este ranking, elaborado por el Institute for Management Development, estudia a 63 países y evalúa la capacidad que tienen para desarrollar y atraer talento, lo que fortalece su competitividad. Se toman en cuenta 3 factores: la inversión y desarrollo en talento, donde México se encuentra en el lugar 62 de 63, la retención del talento y la calidad en la preparación del mismo, donde México está en el lugar 38 en ambos casos. Suiza, Canadá y Estados Unidos se encuentran en los puestos 1, 8 y 15 del ranking respectivamente. El querer eliminar de forma abrupta la subcontratación en México no es conveniente, sobre todo en estos momentos de crisis y faltas de empleos, coincidieron empresarios y especialistas del sector. La Confederación Patronal Coparmex consideró que la iniciativa que propone eliminar la subcontratación incumple acuerdos hechos con la iniciativa privada en los parlamentos abiertos y pone en riesgo la creación de empleo en el país. El Consejo Coordinador Empresarial se manifestó en el mismo sentido. El Centro de Estudios de Empleo Formal destacó que la iniciativa no resuelve el problema de fondo, porque la evasión fiscal no solo se da en la subcontratación, sino también en el mercado laboral ordinario. Advirtió que un efecto de esta propuesta será que los trabajadores hoy subcontratados de manera formal pasarán a la informalidad. En esta noche de Dominio Talentia MX quiero darle la bienvenida al maestro Javier Treviño Cantú, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. Es un verdadero honor que nos acompañe esta noche. Muy bienvenido, Javier. Hola, Elías. Buenas noches. Qué gusto estar contigo. El pasado 12 de noviembre, el Ejecutivo Federal presentó una controversial iniciativa que prohíbe la subcontratación, dejando de lado los acuerdos logrados en distintos parlamentos abiertos
y mesas de alto nivel que se realizaron tanto el año pasado como a principios de este año. ¿Cuál es tu opinión sobre esta iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal? Mira, Elías, yo creo que antes de aprobar una iniciativa como la que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados para eliminar la figura de subcontratación, pues es necesaria la celebración de un ejercicio responsable de consulta y diálogo social. Las organizaciones del sector privado están comprometidas con el cumplimiento de un marco legal que fortalezca el respeto a los derechos de los trabajadores, al mismo tiempo que ese marco legal propicie la creación de empleos y la competitividad económica. Y como lo evidencian las vigorosas acciones de combate a la subcontratación ilegal que ya emprendieron las autoridades en estos 2 años, el marco legal vigente pues resulta adecuado para proteger los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores y permitirá terminar con los esquemas agresivos de simulación que vulneran dichos derechos. Es posible, Elías, que se justifiquen algunas adecuaciones, algunas precisiones para afinar la legislación, pero en términos generales, hoy se cuenta con los instrumentos legales suficientes. Lo importante es aplicarlos. Y las acciones de inspección laboral y revisiones fiscales, además de proteger a los trabajadores y sus familias, pues benefician también a las empresas que son cumplidas, que enfrentan la competencia desleal por parte de quienes adoptan prácticas abusivas e ilegales, con base en las severas disposiciones derivadas de la reforma sobre delitos fiscales que ya se encuentra en plena vigencia, pues se pueden generar sanciones ejemplares por parte de la autoridad fiscal para quienes incurran en este tipo de prácticas ilegales. Entonces existen muchas razones de índole económica, laboral y en general de seguridad jurídica para que las empresas mexicanas y las empresas internacionales que operan en México adopten esquemas de subcontratación. Pretender la eliminación de esta práctica legal pues provocaría, estoy seguro, profundas afectaciones para amplios sectores de la economía y para la creación de empleos. Muchas de las empresas globales que operan en México decidirían desinvertir y salir de nuestro país. Sería muy lamentable, y muchas de las empresas mexicanas que operan y que utilizan la forma de la subcontratación de manera legal para ser mucho más competitivos, bueno, pues dejarían de serlo y esto se reflejaría en la pérdida de empleos. En Talentia MX hemos señalado siempre que querer prohibir o acabar con un esquema que trae beneficios al país no es conveniente en ningún momento. Sin embargo, pretender hacerlo en este momento de crisis económica y laboral a causa de la pandemia, pensamos que es todavía mucho más dañino. De hecho, por ejemplo, se estima que la economía tendrá una caída de alrededor del 10% este año. Habremos perdido aproximadamente 1 millón de empleos formales y otros tantos millones de empleos informales. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, coincido contigo 100%, Elías. Yo creo que esto es muy cuestionable y según estudios académicos, la subcontratación legal, que es de la cual dan cuenta los censos económicos, pues representa casi el 25% del personal remunerado total de las empresas y está muy arraigada en algunos sectores de la economía, como son los servicios financieros, transportes, medios de comunicación, minería, aeronáutica, la industria automotriz y muchos más. Esto realmente lo que nos indica, Elías, es que se expresa la necesidad de contar con prácticas modernas que son comunes en todo el mundo, en todos los países del mundo, y que favorecen a los empleados y a los colaboradores de las empresas, así como a la productividad, a la innovación organizativa, a la capacitación, a la disponibilidad inmediata de personal técnico especializado. La subcontratación legal, en este momento más que nunca, Elías, representa una alternativa viable para reducir costos asociados
a la gestión de personal y es un medio eficaz para reducir los tiempos de selección, de contratación y capacitación de personal, y sin duda es un mecanismo mediante el cual se da cumplimiento a toda la regulación mexicana, sobre todo que se cuenta con el asesoramiento profesional, laboral, fiscal y contable que en general acompaña a estos servicios. Las empresas necesitan modelos de capacitación que permitan disminuir las brechas entre las habilidades que los jóvenes adquieren en las escuelas y las que se requieren en el mercado laboral. Y generalmente a este tipo de trabajadores se puede acceder mediante las empresas serias dedicadas a la subcontratación y a la gestión de capital humano. Uno de los problemas que enfrentan las empresas, Elías, y lo vemos acá en las organizaciones del sector privado, que motiva en muchas ocasiones una disminución de su productividad, pues es la rotación de personal. Y a través de la subcontratación se accede a personal calificado de forma inmediata y los empleados cuentan con esquemas de prestaciones laborales que les resguarda su salud, su patrimonio, fomenta su desarrollo profesional, les da seguridad en el empleo. Así se disminuyen de forma muy importante este problema de la rotación laboral. Pero en este momento en que se han perdido tantos empleos en el país, en este momento en el que tenemos que enfocarnos en la creación de empleos, en la reactivación de la economía, lo peor que podemos recibir es una iniciativa como esta. Javier, tenemos que hacer un corte, será breve. $5 millones de trabajadores están subcontratados formalmente en México. Muchos de esos puestos de trabajo que genera el outsourcing son para sectores vulnerables. 4 de cada 10 personas subcontratadas son mujeres. Hay cerca de 1 millón de madres solteras tercerizadas y los jóvenes de 15 a 29 años constituyen el 25% del personal subcontratado. Asimismo, la subcontratación puede reclutar, capacitar y administrar el empleo de personas con capacidades diferentes, para quienes en algunos casos esta actividad es la única manera de integrarse al mercado laboral. Acabar con la subcontratación, además de atentar contra los trabajadores, desincentivaría la inversión, puesto que muchas empresas recurren a ella como una manera de conseguir personal capacitado y de poderse concentrar en sus actividades centrales. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que esta noche nos acompaña el maestro Javier Treviño Cantú, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. Dado que la iniciativa deja claro que se prohíbe la subcontratación de personal, provocará o bien un desempleo masivo o una migración a la informalidad. ¿Ustedes desde el ámbito empresarial consideran que esto es así? Es correcto, tenemos un grave reto de informalidad en nuestro país. Mira, Elías, si consideramos que la población económicamente activa de este país son alrededor de 55 millones de mexicanas y mexicanos, y consideramos que solamente 20 millones están inscritos en el Seguro Social, pues ahí está la diferencia. Más de 30 millones de trabajadores y trabajadoras mexicanos están en la informalidad. Es un reto enorme. Y si ahora con una iniciativa que intenta eliminar la subcontratación vamos a eliminar realmente fuentes de ingreso, empleos que son muy necesarios para todas las familias mexicanas, pues efectivamente va a haber una migración de la formalidad que da la subcontratación a la informalidad. Para las empresas extranjeras que deciden establecer operaciones en México, o bien para los nuevos emprendedores, los nuevos empresarios, los servicios de subcontratación que prestan las empresas formales constituyen un medio que les garantiza dar cumplimiento a todas las disposiciones laborales y fiscales en materia de contratación de personal, y así se disminuye el riesgo de incumplimientos y sanciones, sobre todo considerando que la legislación es tan complicada en nuestro país que necesitan esta asesoría cuando vienen de otros países o cuando están iniciando nuevos negocios. Es decir,
Elías, la subcontratación responsable es un modelo que impulsa la productividad, que permite el desarrollo personal y profesional de las personas y sobre todo garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales en materia laboral, en materia fiscal. La regulación que ahora ya establece la Ley Federal del Trabajo no ha terminado de ser implementada a cabalidad y yo creo que no debería reformarse algo que aún no ha sido probado y tampoco ha sido medido. Entonces, ¿qué se necesita? Pues que el gobierno, junto con las empresas formales de subcontratación y el sector patronal, colaboren pues, para realizar una adecuada implementación de la legislación vigente con algunas precisiones que ha previsto la autoridad laboral, como cuáles, como es la de establecer un registro de empresas de subcontratación, transparentar la práctica. Pero es importante discutir ampliamente las ventajas y las desventajas de las reglas que se propusieron en la iniciativa. Nuestros principales socios comerciales usan la tercerización de manera intensiva. Se calcula que entre Canadá y Estados Unidos hay más de 20 millones de trabajadores tercerizados y es una práctica común que le da productividad y competitividad a sus economías. ¿Tú crees que el prohibir la subcontratación hará que nosotros perdamos la oportunidad de integrarnos a las cadenas productivas nacionales e internacionales? Hay una gran preocupación en Estados Unidos, nos lo han externado al Consejo Coordinador Empresarial, las empresas y organizaciones del sector privado estadounidense, la preocupación que tienen hoy sobre esta iniciativa, que dicen que les preocupa más que cualquier otra iniciativa que haya tratado de introducir o aprobar en este gobierno de la 4T. Yo creo que los riesgos de las propuestas de la iniciativa son mayores en un contexto de bajo crecimiento. Una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía. Estaríamos a lo mejor también en violación de algunos de los preceptos del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin duda afectaría las cadenas de valor en América del Norte. Y no solo hablamos de los empleos que se perderían, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que los sectores más importantes como son la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica, el sector minero, han sido un uso extensivo de esta forma de contratación pues, para producir las mercancías que se exportan al exterior. En suma, Elías, más allá de realizar una reforma al marco regulatorio laboral actual, me refiero a la regulación de la subcontratación que se estableció en el 2012, es importante que tanto la Secretaría del Trabajo como el Seguro Social cuenten con los medios de atribuciones suficientes para realizar una adecuada supervisión, combatir la subcontratación ilegal, cuyas prácticas se convierten pues, en medios de evasión o elusión fiscal. Yo creo, Elías, que la subcontratación, cuando se apega a la ley, garantiza sin excepción todos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es un tema muy delicado porque incide directamente en el bienestar económico de este país, presentado en un momento muy delicado. Apelamos al buen juicio y a la sensibilidad de los legisladores para que se pueda llevar esta iniciativa del presidente a un buen puerto. Sin duda, y yo creo que no hay ninguna prisa en que aprueben una iniciativa que va a dañar los empleos y los ingresos de las familias, una iniciativa que va a dañar la economía. Deberían darse el tiempo necesario suficiente para escuchar a todos los sectores involucrados, todos aquellos que tienen un interés legítimo en el tema, de tal manera de que podamos todos colaborar en la creación de más empleos, precisamente en este momento que necesitamos la reactivación económica de nuestro país. Así es, Javier. Muchísimas gracias y muy buenas noches. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches, Elías. Hemos llegado al final del programa. Les quiero agradecer por acompañarnos una noche más. No olviden que pueden vernos y seguir informados en nuestro sitio talentiamx.com y en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana para impulsar el talento humano. Hasta pronto.